todos de nuevo. Nosotros somos el grupo número 4 que está conformado por el compañero Rudy Alejandro Mastro, compañera y mi persona María Mérida. El tema que hoy les vamos a estar compartiendo es inventarios forestales, métodos de distancia y métodos medias. Siguiente diapositiva. Para iniciar, pues tendremos que saber qué es un inventario forestal. El inventario forestal es un método sistemático de recolección y registro de información sobre los árboles que conforman un bosque, y esto se realiza mediante la delimitación de pequeñas parcelas de muestreo dentro de un área determinada donde se miden variables como las que ya conocemos, ¿verdad? Altura, el diámetro del tronco, las especies y el estado de salud de los árboles. Siguiente diapositiva. Haciendo una analogía, podríamos ver a un bosque como una biblioteca, ¿verdad? Solo que en lugar de libros, pues estaría llena de árboles de diferentes especies y de diferentes tamaños y edades. Entonces, un inventario forestal es como hacer una lista detallada de esos árboles para saber cuántos hay, qué tan grandes son y en qué edades se encuentran. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hacer un inventario forestal así rápido, ¿verdad? Podemos ver de que lo primero que tenemos que hacer es elegir una zona del bosque donde queramos hacer el estudio. Seguido de eso, dividimos esa zona en pequeñas parcelas para hacer el trabajo un poquito más fácil. Estando ya en el lugar, en cada parcela medimos y registramos datos de los árboles como los que mencionábamos anteriormente, que sería la altura, el diámetro, la especie y el estado de salud de los árboles. ¿Esto para qué nos sirve? Primero, pues sería para saber si el bosque está saludable o necesita ayuda. Si tiene plagas, enfermedades que estén dañando, y de esta manera pues podemos tomar acciones para contrarrestarlas, ¿verdad? También nos sirve para planificar la reforestación o el aprovechamiento sostenible y para proteger la biodiversidad y prevenir la deforestación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia de un inventario forestal. Primero, pues nos sirve como para la conservación y manejo sostenible, permite reconocer el estado del bosque y diseñar estrategias para su aprovechamiento sin comprometer su regeneración natural. También nos sirve para planificación de uso de los recursos, proporciona información clave para la reforestación, la extracción de la madera, la protección de especies en peligro y el ordenamiento territorial. De igual forma nos sirve protección al medio ambiente, facilita la toma de decisiones para la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la protección también de cuencas hidrográficas. Siguiente, por favor. También nos sirve, ¿verdad?, continuando con la importancia del inventario forestal para la valoración económica del bosque, ya que nos ayuda a determinar el valor comercial de los productos forestales, tanto maderables como no maderables, y su contribución a la economía local y nacional, ¿verdad? También nos sirve para la investigación y monitoreo, ya que permite evaluar la evolución del ecosistema forestal a lo largo del tiempo y detectar posibles amenazas como la deforestación, plagas o incendios. Al final, ¿verdad?, el inventario forestal es una herramienta esencial para la toma de decisiones informadas, asegurando un equilibrio entre el uso de los recursos forestales y su conservación, tanto para nosotros como también para las generaciones futuras. Siguiente diapositiva.
localización de los recursos de superficie. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, para un incendio forestal es saber dónde lo vamos a hacer. Entonces, para la localización de los recursos tenemos herramientas. Acá tenemos ejemplos que son el mapa topográfico y mapas climáticos. Otro sería el sistema de información geográfica y otro sería pues, imágenes satelitales y drones, ¿verdad? El objetivo de esto pues, es obtener una información como que más general sobre la presencia de recursos forestales en extensiones de terreno grandes. El segundo proceso sería lo que ya veníamos mencionando anteriormente, que es la capacitación de la capacitación de información sobre los recursos boscosos. También tenemos la altura de diámetro, la identificación de las especies que hay en los lugares, el estado de salud y calidad de la madera de los lugares y las condiciones ambientales. Y el objetivo de la cantidad de recursos forestales por ubicados y específicos. Tenemos como número 3 el análisis de datos y colección de información. Para esto, pues, se puede utilizar software de análisis estadístico y también como parte del proceso también está la elaboración y planificación, la reforestación y el aprovechamiento sostenible, evaluar el ambiental, proponer medidas de conservación, también tomar decisiones informadas sobre la gestión. Y pues bueno, el objetivo es tener datos precisos para la gestión de las actividades generales, como la tala y el transporte de la madera. Diferentes clases de inventario forestal según su región. Aquí tenemos dos. El inventario exploratorio se basa en diagnósticos cercanos sobre el vuelo y también se utilizan zonas custodiadas o de difícil acceso. Presión que es los de los preferencia para los turistas más cercanos. También tenemos los inventarios de disponibilidad de recursos forestales, que evalúan las especies, el volumen maderable y productos maderables. También ayuda a estar la capacidad de extracción sostenible, es utilizada por gobiernos y empresas para la planificación forestal. Sí, bien, por favor. Tenemos inventario para manejo forestal, que se realizan mediciones precisas de crecimiento, regeneración, estado del ecosistema, uso para diseñar planes de aprovechamiento, conservación y restauración, permite establecer tasas de cosecha sostenible para las plazas. Y por último tenemos el inventario operacional. Se realiza en áreas específicas donde se llevará a cabo la extracción. Se mide cada árbol aprovechable y se identifican rutas de extracción y hay participación y se basa en estudios previos en manejo forestal. Siguiente, por favor. Tenemos algunos términos relacionados con tipos de medidas forestales. Tenemos ya las medidas directas, que es la altura, el diámetro, la escala, el volumen maderable. De estas medidas es que tienen una mayor precisión en los datos. La desventaja es que requiere más tiempo y esfuerzo. También tenemos las medidas indirectas, que son la altura del árbol, la cobertura forestal, volumen del bosque y biomasa forestal.
Las ventajas son que son de rápida recopilación en cuanto a datos, ¿verdad? En grandes áreas. Y la desventaja es de que pueden haber errores si los modelos no están bien realizados. Y la número 3 son las medidas estimativas, que son el volumen de árbol, el volumen de un rodal, el incremento medio anual, la disponibilidad de recursos forestales. La ventaja de estas medidas es que permite obtener información rápida sin medir todos los árboles. Y la desventaja es que puede ser menos precisa, ¿verdad?, que las anteriores, si el muestreo no es representativo. Siguiente diapositiva. Acá tenemos una base conceptual del inventario forestal que nos dice de que para obtener información representativa del bosque sin medir todos los árboles, se trabaja con una medida de muestreo o de parcelas, que pueden ser las siguientes, ¿verdad? Están los datos registrados en la medición. Durante el inventario se recopilan datos esenciales sobre los árboles y el bosque en general. Estos datos incluyen las medidas dendrométricas, que son las mismas que habíamos mencionado anteriormente, características de la vegetación, especies arbóreas presentes, la densidad forestal, ¿verdad?, cuántos árboles tenemos por hectárea, la regeneración natural y el estado sanitario del bosque. Siguiente, por favor. En factores ambientales, pues el tipo de suelo, pendiente y altitud, clima, precipitación, humedad y temperatura son cosas que tenemos que tomar en cuenta. En unidades de muestreo en el inventario forestal podemos tener en cuenta que existen parcelas rectangulares o cuadradas, parcelas circulares, muestreo sistemático, muestreo aleatorio. Y también está el establecimiento de parcelas para muestreo, en donde hay que definir área del estudio, seleccionar el método de muestreo, determinar el tamaño de la parcela que vamos a realizar, marcar los límites de la parcela, registrar los datos de cada árbol, repetir el proceso en varias parcelas, ¿verdad?, para tener datos más precisos. Siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos aquí algo bien importante, ¿verdad?, que es el inventario forestal nacional, que dice que el Inventario Forestal Nacional de Guatemala es una iniciativa liderada por el Instituto Nacional de Bosques, INAB, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Entonces, en el año 2002 y 2003 se llevó a cabo el primer Inventario Forestal Nacional, que fue proporcionando una línea base sobre la situación de los bosques en Guatemala. Hace algunos años, en el año 2020, después de 17 años, se inició el segundo ciclo del Inventario Forestal Nacional en el año 2020 con una metodología actualizada para reflejar las nuevas necesidades de información y los avances tecnológicos en el ámbito forestal. Siguiente. Los objetivos principales del Inventario Forestal Nacional son una evaluación exhaustiva, que sería determinar el estado actual de los bienes y servicios proporcionados por los bosques, los árboles fuera de ellos, también mediante una evaluación integral de multipropósitos y replicable, la información estratégica, aportar datos esenciales para la planificación y gestión sostenible de los recursos forestales, así como para cumplir con compromisos internacionales relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Entre los objetivos está, entre lo que se hizo en unidades de medición, está de que se establecieron 715 unidades de medición permanentes distribuidas aleatoriamente en todo el país, ¿verdad?, en toda Guatemala. Se desarrollaron también manuales y protocolos de campo detallados para garantizar
garantizar la consistencia y calidad de los datos colectados. Y bueno, la importancia del Inventario Forestal Nacional radica en que actualiza, ¿verdad?, la información sobre los recursos forestales de Guatemala, mejora el conocimiento del sector, apoya el seguimiento de las políticas forestales y responde a los compromisos internacionales como el reporte de progreso del país en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de todo esto también tenemos que es el GIMBUR, que es una alianza estratégica que reúne a diversas instituciones gubernamentales, tanto gubernamentales como académicas, con el propósito de monitorear y analizar los recursos forestales y el uso del suelo de nuestro país. Esta colaboración interinstitucional es esencial para la gestión sostenible de los recursos naturales y el cumplimiento de compromisos ambientales internacionales. Un dato interesante pues, es que el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas crearon junto con este grupo, ¿verdad? Entonces, las sanciones del GIMBUR, la primera era los recursos forestales. El GIMBUR se encarga de análisis de datos relacionados con la cobertura forestal de la tierra en Guatemala. Pues estos datos son fundamentales para evaluar el estado de los bosques en su extensión y calidad. También es importante la recopilación de información cartográfica. Una de las principales tareas del GIMBUR es la elaboración de mapas detallados que reflejan la cobertura forestal y la variación del uso del suelo, ya que, como sabemos, estos mapas pues, son herramientas importantes para la planificación y toma de decisiones en políticas ambientales y de desarrollo territorial. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es el apoyo a políticas ambientales. La información mencionada por el GIMBUR es utilizada para diseñar y implementar políticas públicas encaminadas a la conservación y manejo sostenible de los bosques, también para cumplir con compromisos internacionales en cuanto al cambio climático. Y algunos proyectos y logros destacados del GIMBUR es mapas de cobertura forestal, ya que ha desarrollado un mapa que detalla la cobertura forestal en diferentes periodos, lo que permite identificar tendencias y críticas que requieren la atención. También el sistema de monitoreo, reporte y verificación, colaboración con otras entidades del GIMBUR, contribuido al desarrollo del sistema que facilita el monitoreo y transparente de las acciones y reducción de gases de efecto invernadero en Guatemala. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, yo pues tengo lo que es la importancia del GIMBUR. La labor del GIMBUR es vital para Guatemala, que proporciona información confiable y actualizada sobre los recursos forestales y el uso de la tierra. Esta información es esencial para la formulación de políticas públicas efectivas, la gestión sostenible de los recursos naturales y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental. Es importante mencionar que el GIMBUR también colabora con otras, como se mencionaba, ¿verdad?, anteriormente, con otras instituciones y unidades académicas. Dentro de las instituciones con las que trabaja está el Instituto Nacional de Bosques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el MAGA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, también el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En cuanto a unidades académicas, también colabora con la Universidad del Valle de Guatemala, con la
Universidad Rafael Andívar y pues por supuesto, ¿verdad?, con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le dejo la palabra a mi compañera. Buenos días. Vamos a seguir con el objetivo del Inventario Forestal Nacional según el Manual de Campo para el Inventario Forestal Nacional de Guatemala, que se realizó en el año 2020 y en el cual participaron el INAH y el CONAV. Entonces, el objetivo del inventario forestal es determinar el estado actual de los bosques y de los árboles fuera de bosque a través de una evaluación integral y multipropósito que sea replicable y a nuestro país. Definiciones principales que se consideran para el registro de información en campo del Inventario Forestal Nacional, en el que tenemos árbol, que es una planta leñosa con fuste y una copa definida, con crecimiento secundario, que en su estado de madurez alcanza una altura mínima de 5 metros y un diámetro mínimo de 10 centímetros. Por otro lado tenemos el bosque, que es una superficie cubierta por árboles con un mínimo de cobertura de 30%, formando una masa continua de un mínimo de 0.5 hectáreas con un ancho mínimo de 6 metros. Tenemos el árbol de bosque, que estos árboles se encuentran dispersos en un área determinada, donde no hay una estructura horizontal definida, tampoco hay regeneración natural y ni un estado sucesional de bosque. Este cuenta con un área basal no superior a los 4 metros cuadrados por hectárea. Pues el conjunto de estos árboles no se considera ningún tipo. Siguiente, por favor. Tenemos el procedimiento del IFN. Como primer punto tenemos la población de interés. Esta se definió como la superficie del territorio nacional donde se espera medir el estado actual y los cambios de los recursos forestales en áreas con bosque y otros usos de la tierra. Para este procedimiento se tomó y como base para el diseño el mapa de cobertura forestal de Guatemala adaptado en el año 2016, el cual en su momento era el más actualizado. Podemos ver el mapa en la pantalla, donde el área verde, que es el área de nuestro interés, es el área boscosa. Y el área que aparece en cremita es el área de no bosque. Y el celeste es Siguiente, por favor. Atributos y variables de interés. Teniendo en cuenta que se desea realizar una evaluación integral y con multipropósito, cada una de las instituciones que componen el INPE y el IFN presentaron las necesidades para medir el inventario forestal nacional, las condiciones actuales de los recursos e identificar asimismo las oportunidades del sector forestal. A partir de esas necesidades establecidas fue que se definieron los atributos y variables de interés que permitían recolectar la información de campo, el cual se presentan en estas tablas, donde tenemos del lado izquierdo el atributo de interés y del lado derecho la variable. Tenemos la existencia del volumen maderal, que es el volumen total en metros cúbicos por hectárea, y volumen comercial. La calidad de la madera, que tenemos de variable el volumen aprovechable en metros cúbicos por hectárea, con un DAP mayor al 10 centímetros, y la calidad de forma de fuste, que sabemos que es uno de las características más importantes al momento de la comercialización. Tenemos la existencia de biomasa y carbono forestal, la densidad de biomasa, la densidad de carbono almacenado y la densidad de dióxido de carbono almacenado en árboles de madera muerta, en hojarasca y en el suelo. Otro atributo
zona de los bosques, con variables de estructura vertical u horizontal, número de pisos verticales, el área basal, la cobertura de copas en porcentaje y la superficie de tipo de bosque en hectáreas. La composición de los bosques es una cantidad de especies árboles en diferentes estratos. Tenemos la existencia del estado del material combustible, que esto es una variable en toneladas métricas. El estado de salud de los árboles, que es otro punto muy importante, en el cual tenemos variables como cantidad de árboles sanos, la cantidad de árboles dañados por agentes patógenos o intervenciones antrópicas, la superficie dañada por agentes causantes de daño y la superficie afectada por incendios forestales, que es el más común y el que se ha indicado que causa mayor daño. También tenemos el manejo actual de los bienes y servicios, donde la variable es el tipo de manejo que se le da o el método de aprovechamiento y la identificación de bienes y servicios. También tenemos el potencial productivo de los bienes y servicios, en donde tenemos de variables el IMA, la cantidad de productos no maderables y la cantidad de bienes y servicios. Y por último, pero no menos importante, el mapeo forestal, en donde tenemos de variables el uso de la tierra, la dominancia de especies en porcentajes y la superficie de cobertura en metros cuadrados. Asimismo, el cambio de cobertura en hectáreas por año. Todos estos fueron los atributos y variables de interés que se establecieron. Siguiente, por favor. Distribución y tamaño de la muestra. El diseño del muestreo del IFN es un diseño sistemático que no es alineado, es decir, con una asignación proporcional a la muestra en todo el territorio nacional. Esto se lleva a cabo a través de una rejilla de cuadrantes o celdas en 12.4 kilómetros. En el interior de cada celda se seleccionó un punto de manera alta donde se ubicará la unidad de muestreo. Para lograr determinar la cantidad de unidades de muestreo, se fijaron metas de precisión, considerando los niveles aceptados a nivel internacional para un trabajo a escala nacional. En la tabla se presentan las metas de precisión para fijar el tamaño de la muestra para el IPN de Guatemala. En esta tenemos de variables árboles mayores a 20 centímetros de edad, un porcentaje de error de muestreo de 10 y un nivel de confianza del 95%. Para árboles entre 10 centímetros y 19 centímetros de edad, tenemos un error de muestreo del 15% y un nivel de confianza del 95%. Así se determinó establecer 715 unidades de muestreo en todo el nivel nacional. De estas, 243 hay un área de bosque. A un nivel de confianza del 95%, el cual en el inventario forestal, las unidades de muestreo que caen fuera de los bosques son importantes, ya que serán establecidas para recolectar la información relacionada al uso de la tierra y el carbono en el suelo. En el diseño se definió que las unidades muestreales fueran parcelas permanentes. Esto con el fin de poder realizar mediciones periódicas para hacer comparaciones sobre la dinámica de los recursos forestales del país. Intensificación de la muestra. Sabemos que el inventario está diseñado para proporcionar datos a nivel nacional. Sin embargo, es posible que se requiera información a una menor escala geográfica, como por ejemplo a nivel regional, departamental, municipal o para áreas protegidas, para ecosistemas específicos como en el caso de manglar, de bosque seco y humedales. En la tabla se presenta el número de unidades por nivel
de intensificación. En el caso del nivel 1, es el nivel básico que corresponde al IPN, el cual se utilizó para las unidades de muestra. En el resto de las opciones sería el 2, el 3 y el 4. Se reduce la distancia a la mitad entre las celdas de la rejilla y la cantidad de muestras aumenta. Entonces, en el nivel 1 se utilizó, como bien he mencionado, 12.4 kilómetros cuadrados y se tuvieron una cantidad de unidades de muestreo de 715. Por ejemplo, para el ecosistema bosque seco o manglar, que poseen poca área a nivel nacional, utiliza la intensificación 3 o 4. Es que esta podría ser de utilidad para la obtención de información más detallada y de esta manera poder diseñar una estrategia para el uso del mismo. Siguiente, por favor. Tenemos las unidades de muestreo, que la unidad de muestreo está conformada por 3 parcelas y estas de una forma circular que están alineadas de sur a norte. Cada una de ellas tiene un diámetro de 30 metros y estas están separadas por 10 metros entre los bordes y 40 metros en el centro de cada una. Estas 3 abarcan un área total de 0.212058 hectáreas. La distancia que hay entre la es de 110 metros. Siguiente, por favor. Diseño de las parcelas de medición. Las parcelas de medición tienen una forma específica que es circular y anidadas. Esto con el propósito de evaluar distintos componentes, como el árbol, que estos son de distintos diámetros, la vegetación, productos no maderables, madera muerta, hojarasca, suelo y características generales del sitio. En la tabla que vemos se describe el área de muestreo determinada para cada atributo. Y en la figura se ilustra el diseño de la parcela, en el cual para árboles mayores a 20 centímetros de edad y tocones tenemos un área de muestreo de 700 metros cuadrados. Para árboles entre 10 centímetros y 19.9 centímetros de edad, tenemos un área de 314 metros cuadrados. Para árboles menores a 9.9 centímetros de edad, tenemos un área de 28 metros cuadrados. Y para madera muerta, con un diámetro menor a 5 centímetros, sería un área de 30 metros. En hojarasca y suelos es la misma dimensión de área, el cual sería 0.25 metros cuadrados. Y por último, la estructura de bosques, que va de sur a norte, tenemos un área de muestreo de 30 metros, que es la cantidad de área del diseño de parcelas circulares, el cual se había mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Otro punto muy importante que tengamos en cuenta es el equipo para el inventario forestal, el cual en dadas ocasiones hemos dado uso en las prácticas. Entonces tenemos como primero la forcípula, que es un instrumento que se usa para medir el diámetro de los árboles. Pues la forcípula está compuesta por una regla graduada. Esta tiene 2 brazos perpendiculares, uno es fijo y el otro es movible. Esta forcípula puede ser de madera o de metal, y para que hagamos una medición correcta, esta debe ser colocada a una altura de 1.3 metros. Tenemos también la cinta diamétrica, que esta es de material flexible, que es una herramienta que mide el diámetro y el perímetro de los objetos circulares. También el ipsómetro es un instrumento que mide la altura y
y la elevación del lugar. Y la brújula, que es un instrumento que sirve para orientarse, para determinar direcciones y rumbos, que estas eran usadas en su mayoría en años anteriores. Siguiente, por favor. Actualmente tenemos el GPS, que es un sistema de navegación que permite conocer la ubicación precisa, que nos da coordenadas en el eje X, en el eje y asimismo la altura. También tenemos los jalones, que son varas que se clavan en el terreno para marcar puntos fijos. Estas varas pueden ser de metal o de madera y alcanzan una altura máxima de hasta 4 metros. También es importante el tablero de anotaciones, que es una herramienta que permite registrar notas, ideas e información importante que se desee guardar. Y la calculadora, que es un dispositivo electrónico que nos permite realizar diversas operaciones que necesitemos durante el inventario forestal. Siguiente, por favor. También tenemos lo que son las estacas, que estas se pueden usar para delimitar secciones del terreno o puntos importantes que se quieran recordar y no perder de vista. También como ya equipo para uso más personal, tenemos la gorra, la botella de agua que debe ser indispensable y una mochila donde necesitemos guardar nuestras cosas. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes, ya es tarde. Bueno, dejando de un lado los temas del IFN y del GIMBUT, un tema que es la cubicación. Cuando hablamos de un inventario forestal, sea de protección o aprovechamiento, se debe conocer la cantidad de árboles que hay en una unidad de área, conociendo características denométricas o fitosanitarias. También es importante conocer la masa volumétrica de esa área, de los árboles particularmente. Y es aquí donde entra el término cubicación, que son métodos que se usan para determinar el volumen de madera en metros cúbicos de árboles de esa área en estudio. La cubicación es importante ya que permite una gestión sostenible, ya que permite aprovechar sin afectar la regeneración natural del bosque en cuestión. También permite una valoración económica, ya que permite estimar el valor comercial del bosque, facilitando decisiones sobre la explotación del área, ya sean productos maderables o no maderables. También permite una planificación de aprovechamiento, que esta puede ser escalonada en función de edades y condiciones denométricas y otras características, sin afectar el ecosistema como tal. También el conocer la masa volumétrica permite estimar la captura de carbono, ya que en base a esto se puede calcular la cantidad de dióxido de carbono que suele ser absorbido por una masa forestal. Se puede ubicar árboles de forma apiada, que esta se hace cuando el árbol ya fue trozado y seccionado, o sea, ya fue talado. Y se puede hacer de dos formas. La primera es en trozas. Como sabemos, los árboles tienen un crecimiento cilíndrico semicónico. Es decir, que los diámetros no van a ser iguales en diferentes secciones del tronco. Entonces, para eso se toman tres datos. Se toma el diámetro mayor y el diámetro menor, así como el largo de la troza. Y se ingresa a la fórmula que se presenta ahí, en donde se obtiene el volumen en metros cúbicos. Ahora, cuando la madera ya fue cerrada y esta fue transformada en tablas, tablones, reglas, qué sé yo, lo que sea que se haya aprovechado,
se utiliza otra fórmula en la que se toman, primero se toma el espesor en pulgadas, el ancho en pulgadas y el largo en pies. Estos tres datos se multiplican y se dividen dentro de 12 y se obtiene una volumetría en pie cúbico. También se puede hacer una cubicación de árboles en pie. En este caso se da cuando un árbol se encuentra en pie en el bosque, o sea, todavía no ha sido talado. Se hace para conocer el volumen de madera de un árbol en pie y se utiliza la siguiente fórmula, en donde V corresponde al volumen en metros cúbicos de ese árbol, el DAP, la altura del pecho, HC, que es la altura comercial del árbol en metros, y F, que es un factor de forma del fuste, y este puede variar, así como lo dice, en función de la forma del fuste. Y aquí es donde entra la computación de masa, que consiste en medir y calcular el volumen de madera contenida en un bosque, lo que permite estimar la cantidad de madera disponible en ese bosque. Esta información es usada en inventarios forestales para la protección, planificación y explotación forestal. En esta se suelen utilizar fórmulas basadas en medidas de los árboles, como el DAP, la altura, el fuste, entre otros, para estimar el volumen de madera de una masa forestal. Y aquí es donde entramos a los métodos de distancias medias. Y estos no son más que métodos utilizados para estimar la densidad de árboles de un bosque en particular, midiendo la distancia de los puntos de muestreo, que puede ser un punto como tal, o un árbol, y se miden los árboles más cercanos a esto. Regularmente se toman datos como el DAP, la altura, estado fitosanitario, las coordenadas, las especies en dado que sea un bosque mixto, entre otros. Y como primer método tenemos el método del árbol más cercano. Estas establecen puntos de muestreo de forma aleatoria o sistemática dentro del área de estudio. Una vez establecido esto, se mide la distancia al árbol más cercano. El tiempo de ejecución de esto suele ser rápido, ya que es de una sola medición por punto de muestreo. La ventaja de esto es de que es simple y rápido en cuanto a la toma de datos. Las desventajas radican en que puede ser menos preciso en bosques con distribuciones de árboles no uniformes. El segundo árbol más cercano es exactamente igual al anterior, con la diferencia de que en este se selecciona el segundo árbol más cercano al punto de muestreo. El tiempo de ejecución de esto suele ser mayor al anterior debido a la necesidad de identificar el segundo árbol más cercano. La ventaja de este es que ofrece una mayor precisión en bosques de alta densidad. La desventaja está en que se incrementa el tiempo y el esfuerzo de muestreo. Tenemos el método de pares aleatorios. Este es utilizado en bosques irregulares, en el que aleatoriamente se eligen dos árboles, midiendo la distancia en línea recta entre estos dos árboles. Se realizan múltiples mediciones en diferentes pares de árboles dentro del área de estudio para una muestra representativa. El tiempo de ejecución de esto generalmente es moderado, pero dependerá del tamaño del área y la cantidad de pares de árboles medidos. La ventaja de esto es de que es simple y no depende de la distribución de los árboles. La desventaja radica en que puede darse sesgos si la selección de los pares no se hace correctamente. Suele ser menos preciso en bosques densos. Tenemos el método de los cuadrantes centrados. En este se establecen puntos de muestreo en el área de estudio, de los cuales cada punto se divide en 4 cuadrantes, ubicando los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. Y a partir del punto central se mide hacia el árbol más cercano de cada cuadrante. Este procedimiento se suele repetir varias veces. El tiempo de ejecución de esto suele ser elevado, ya que se tiene que ubicar el árbol central, definir los cuadrantes y buscar los árboles más cercanos a cada
en cada uno de los cuadrantes. Sin embargo, suele ser más rápido que otros métodos basados en parcelas que requieren un área exacta de trabajo. La ventaja de esto es que es eficiente, de mínimo sesgo, de fácil aplicación. Sus desventajas pueden ser de que requiere precisión a la hora de los cuadrantes y no es muy preciso en bosques con poca visibilidad, o sea que son muy densos. Tenemos el método de Prodan. Esta se basa en el comportamiento del volumen individual de los árboles con relación a los árboles circundantes, la cual, en base a la teoría, se dice que se vuelve estable a partir del sexto árbol medido. La metodología se realiza distribuyendo los puntos de muestreo a cada 20 metros. Sí, a cada 20 metros. De las cuales en cada punto se seleccionan los 6 árboles más cercanos al punto de muestreo. El tiempo de ejecución de esto es alto debido a que se debe establecer los puntos de muestreo en áreas específicas y se tiene que definir los 6 árboles más cercanos a estos puntos. La ventaja es que ofrece una mejor eficiencia de datos a la hora de registrarlos. Y las desventajas radican en que no es recomendable en áreas muy grandes. Solo se recomienda en parcelas pequeñas o con fines de estudio. Tenemos el método STRAND o método de la línea. Esta se basa en establecer una línea recta definida a lo largo de toda la parcela y se suele realizar en 2 etapas. La primera se realiza en base al criterio probabilístico proporcional al diámetro mediante el uso del relescopio de Bitterlich. La segunda etapa se selecciona los árboles en forma proporcional a su altura, cuya distancia de la línea debe ser igual o menor a la mitad de su altura. Eso quiere decir que si se tiene un árbol de 20 metros de altura, su distancia a la línea no debe ser mayor a 10 metros. El tiempo de ejecución de esto es alto, debido a que se debe establecer una línea a criterio del medidor. Y los procesos de medición, se tienen que considerar los procesos de medición de los diámetros y la estimación de las alturas, así como la cantidad de árboles evaluados, que puede variar mucho en función de la densidad del bosque que se esté estudiando. La ventaja es de que ofrece una eficiencia en cuanto a la estimación de todos los parámetros y es recomendado para parcelas pequeñas. La desventaja es de que requiere mucho tiempo de ejecución. Tenemos el método de Bitterlich. Este consiste en contar y medir los árboles a partir de un punto o árbol central, realizando un giro de 360 grados, midiendo árboles cuyos diámetros sean iguales o mayores a una abertura angular predispuesta por medio del relescopio de Bitterlich. El tiempo de ejecución de esto suele ser variable dependiendo de la densidad del bosque. La ventaja de esto es de que ofrece una mejor eficiencia en cuanto al registro del valor real de la elevación. La desventaja radica en de que exige una variable dependiendo de la densidad de la unidad estudiada. Bueno, de ahí tenemos el método de 100%. Este básicamente consiste en registrar todos los árboles dentro de un área definida, para lo cual se vale de mapas y GPS para la correcta delimitación del área. Cada árbol dentro del área se identifica y se le asigna un código de seguimiento. Al igual que el método de distancias medias, se toman datos de la altura, las especies y demás características de cada árbol. El tiempo de ejecución del 100% dependerá de factores como la densidad de bosque, condiciones del terreno y el tamaño del área. Las ventajas de esto es de que ofrece una alta precisión, ya que se registra árbol por árbol. Quiere decir que al momento de analizar los datos se está procesando todos los árboles que se tienen en el área forestal.
De esta manera se obtiene una información completa sobre el área estudiada. La desventaja de esta es de que es de un muy alto costo, requiere mucha demanda de tiempo y se dificulta en terrenos muy extensos. También es muy dependiente de la topografía del terreno. Entonces, las aplicaciones de estos métodos en el manejo forestal es de que ambos métodos son utilizados para tomar decisiones relacionadas al inventario y manejo de un bosque. Se toman los mismos datos taxométricos, así como los fitosanitarios de cada árbol, los cuales son base para la elaboración de inventarios forestales. El método de distancias medias se basa en la selección aleatoria de puntos de medición, lo que lo hace más eficiente en áreas más extensas y por ende es de menor costo. El método del 100% implica una medición total de un bosque, siendo más preciso a la hora de analizar los datos, pero es más costoso y demandante en cuanto a tiempo y recursos. Bueno, les dejo con la... Gracias, perdón. Para lo del tema del valor, elegimos el Código de Ética Profesional del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, el cual es al que vamos a pertenecer, entonces sería de importancia que lo vayamos tomando en cuenta. Siguiente, por favor. Tenemos el capítulo 1 de disposiciones generales, tomando el artículo 4, el que habla de principios. La aplicación de interpretación del presente código se basa en los principios siguientes. En el inciso A, la honestidad. El colegiado tiene que poner la verdad a sus pensamientos, expresiones y acciones. En el inciso B, tolerancia. El colegiado debe respetar los pensamientos y las acciones de todos los agremiados, aunque resulten opuestos o distintos a los propios. C, solidaridad. El colegiado debe presentar colaboración a todos los agremiados y practicar la solidaridad en todo. El colegiado debe tener voluntad de reconocer lo que estima bueno y justo. E, responsabilidad. El colegiado debe cumplir sus obligaciones y poner cuidado y atención en lo que hace y decide, el ejercicio de la profesión y en su actuar como parte de la sociedad. Lealtad. El colegiado debe demostrar fidelidad ante el Estado, la sociedad y el gremio. G. Respeto. El colegiado debe reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades, obligaciones y derechos del agremiado. Eso es todo. Gracias.